Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El texto dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo está dentro de un contexto en el cual el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo respecto de la oración, y a la vez está dando instrucciones a la iglesia que él dirigía en Éfeso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que está recibiendo Timoteo estas instrucciones para que lo transmita a la congregación, ¿no? Y la congregación en Éfeso todavía seguramente tenía muchos inconvenientes, porque estamos hablando de un sitio donde había muchos dioses, ¿no? Y recién estaban conociendo la palabra del Señor, ¿no? Entonces les da una serie de instrucciones de orar, de interceder por los gobernantes, por ejemplo, y otras más, ¿no? Interceder por las mismas personas. Hay que tener en cuenta de que estas instrucciones de Pablo no es porque a Pablo se le ocurre, porque también la misma escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, enseñar y instruir en toda justicia. Bien, por lo tanto, es como que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo. Bien, ahora, en la primera parte dice que hay un solo Dios. Y bueno, siempre repetimos la palabra Dios de una manera tan común, pero ¿qué implica la palabra Dios? ¿No? ¿Qué implica la palabra Dios? La palabra Dios implica que hay un ser supremo. Entendemos que hay un ser supremo que está por encima de todo, ¿no? Ese ser supremo es el ser creador y hacedor del universo. Algo que está más allá seguramente de lo que podemos entender, sino que lo sabemos esto, lo creemos porque tenemos fe en que así es. Bien. También implica que hay una deidad, que esa deidad es objeto de adoración, con poder absoluto e infinito. Todo eso implica la palabra Dios. Vuelvo a repetir la última parte: deidad, objeto de adoración con poder absoluto e infinito. Ahora la pregunta hasta esta primera parte es: ¿hay alguna otra persona que tenga esta misma connotación de que sea un ser supremo, de que sea creador y que sea objeto de adoración y poder absoluto e infinito? Hago esta pregunta porque tenemos la mala costumbre que cuando hacemos una oración recurrir a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Entonces llamamos al papá, a la mamá, a los hermanos, al tío, en fin, a cualquier ser querido que ya falleció. Y creemos de que él va a responder. Entonces por eso hago la pregunta: ¿es posible que alguno de estos seres queridos, que lo vamos a seguir amando porque están en nuestro recuerdo, en nuestros sentimientos, pero es posible de que alguno de estos seres queridos tenga, por ejemplo, sea objeto de adoración? Definitivamente no. ¿Esta persona tiene poder absoluto e infinito? Definitivamente no. Bien, esté donde esté en el más allá, es una persona que ya no puede hacer nada por los que están aquí en la tierra. Y eso también lo enseña en el Evangelio de Lucas el mismo Señor Jesús, cuando habla de un pasaje del rico y Lázaro. No el Lázaro que resucitó, sino un Lázaro mendigo. Bien, entonces no existe otra persona que pueda tener esas características que implica la palabra Dios, de lo que es Dios. Ahora, la segunda, sigue esto y dice: y un solo mediador. No hay dos mediadores, no podemos recurrir a nadie absolutamente sino a Jesucristo. Un solo mediador, no hay dos mediadores. No hay un interceder, a veces se dice: no, oye, tú ora pues porque tú estás más cerca de Dios. Mentira. Todos estamos a un paso del Señor solamente por medio de Jesucristo. Y el Señor Jesús es el único mediador, porque ser mediador significa ser el intermediario. ¿Quién puede hablar con Dios directamente? Un mediador, un intermediario.
ese intermediario va a interceder por lo que nosotros pedimos y además va a conciliar a la persona que pide con Dios, porque entendamos de que ha habido una ruptura a raíz del pecado. Dios es un ser puro, por lo tanto hay un problema que se ocasionó desde la caída de Adán. ¿Quién puede interceder ante Dios? Solamente puede hacerlo Dios mismo, el Hijo de Dios. Porque recordemos que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el único que puede ser intercesor es justamente Jesucristo. Él es el conciliador, el intercesor, el intermediario, el mediador. ¿Ok? Ahora, si nosotros comparamos esto, ¿por qué es necesario que haya esta intercesión entre Dios y la humanidad? Porque dice mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué es necesario? Justamente por lo que decía hace un momento, por la caída. La caída de Adán separó a la humanidad de Dios. ¿No? Hubo una separación completa. Bien, entonces, si entendemos, Dios es un ser puro, sin mancha, frente a una humanidad pecadora, está Jesucristo que vino a la tierra, se hizo carne, se hizo hombre y en el sacrificio de la cruz pagó por todos nuestros pecados. Entonces, esa razón de ser Él el mediador es porque hizo el sacrificio en la cruz y Él, a través de ese sacrificio, pagó todo pecado. No hay nadie absolutamente que haya pagado nuestro pecado sino Jesucristo. No hay otro. Y Él es además el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, su función es interceder por nosotros, interceder ante el Padre por nosotros. Yo ya pagué, te acusaron de esto, sí, pero yo ya pagué, dice el Señor Jesús. Bien, con su propia vida, con su sangre. Él puede interceder porque además tuvo la doble naturaleza, porque cuando estuvo en la tierra, el Hijo seguía existiendo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero a la vez tenía la naturaleza humana. Entonces, dentro de su naturaleza humana, Él ha podido superar todas las tentaciones que puedan haber habido, pero la superó y hizo la obra completa. Cuando el Señor Jesús dice en la cruz, consumado es, significa que hizo la obra perfecta, completa, para la redención nuestra, para poder la salvación nuestra, ¿no? Entonces, este es el único persona que puede, Jesús es la única persona que puede asegurarnos justicia y misericordia. Por lo tanto, no existe otro mediador. Como es muy común decir, si haces una oración dirigiéndote a cualquier persona mortal, tu oración no va a llegar ni al techo, porque no estás haciendo lo correcto, lo que Dios ordena hacer. Bien, entonces, pide a través siempre pide a través del Señor Jesucristo. Él, por amor, dio su vida, porque te ama y te espera. Nos vemos la próxima semana.